Estaba embarazada de 4 meses. Secretamente revisé y descubrí que era una niña. Imaginé lo linda que sería cuando naciera. Pero fui empujada por las escaleras por la amiga de la infancia de Hugo, Viviana Blanco. Incluso me acusó falsamente de haberme caído porque la empujé. Hugo no escuchó mi explicación. En cambio, la llevó al hospital sin siquiera mirarme. Tenía tanto dolor que no podía levantarme del suelo. Llamé a Hugo y lloré, rogándole que me llevara al hospital y salvara a nuestro hijo. Me dijo fríamente: si el niño va a ser tan cruel como tú, preferiría que no lo dieras a luz. Más tarde mis vecinos me llevaron al hospital, pero el niño ya se había ido. En ese momento me sentí desesperada, pero luego vi el Instagram de esa idiota. Ella y Hugo abrazándose fuertemente. Eres mi mundo entero. Me limpié las lágrimas y comenté con calma. Felicitaciones. Desde ahora serás tu mundo entero. Tirada en la cama del hospital, de repente abrí los ojos. A pesar de mi cuerpo débil, corrí como una loca a buscar al médico. Mi hijo, el doctor, se veía triste. Lo siento, hicimos todo lo posible. No, no es cierto. Sacudí la cabeza frenéticamente, las lágrimas cayendo de mis ojos. Me derrumbé en el suelo, golpeando el suelo con mi mano derecha. Mi hijo solo tenía 4 meses. Sollozando, ni siquiera había visto el mundo. Odiaba la desconfianza de Hugo y la crueldad de Viviana, y me odiaba a mí misma por no haber protegido a mi hijo. Dejé escapar un apodo fuerte. Grité. Los doctores, enfermeras y personas en la misma sala sentían lástima por mí y me ofrecieron sus condolencias, pero no podía escuchar lo que estaban diciendo. Salí del hospital y volví a casa como si hubiera perdido mi alma. Mirando la ropa y los juguetes del bebé en la habitación, caminé hacia ellos, levantando cada uno con delicadeza y tocándolos. Comencé a llorar de nuevo. Mi hijo nunca podría usarlos. Cerré la puerta y corrí todas las cortinas, quemando esas cosas una por una. Lo siento, no vengas a buscarme. En tu próxima vida, ve a una familia feliz con padres que te amen. Mi hijo, quiero morir en tu lugar. Mientras quemaba esas cosas, murmuraba algo. La habitación estaba llena de humo acre cuando Hugo abrió la puerta y entró, tosiendo repetidamente por el ahogo. Corrió a abrir las cortinas y la ventana, luego me arrebató la ropa de las manos. ¿Estás loca? Quemaste la ropa y los juguetes del niño por una tontería. Eres irracional. Él realmente pensaba que era una tontería. Lo miré calmadamente. ¿Por qué me miras así? Se sintió un poco asustado por mi mirada y frunció el ceño. Mírate, no pareces una esposa en absoluto. Resulta que todavía sabía que yo era su esposa. Me reí. ¡Qué ridículo! Cuando estaba tirada en el suelo, incapaz de moverme por el dolor, ¿por qué no pensó entonces que yo era su esposa? Ahora sabía que era su esposa, lo cual era ridículo, ya que él piensa que no parezco una esposa. Entonces ve y encuentra a Viviana. Ella encaja perfectamente en la imagen de esposa que tienes en mente. Eres tan irracional. El tono de Hugo era insatisfecho. Sofía, ¿puedes ser razonable? Viviana fue empujada por ti. Hay algo malo en que la llevará al hospital. No pienses mal de nosotros. La relación entre ella y yo es muy pura. Era su relación más pura. Entonces, ¿por qué se abrazaban? Solté una carcajada sarcástica. Solo aquellos que son sucios piensan que los demás también lo son. No puedo hablar más contigo. Slam cerró la puerta y se fue enojado. Me reí con sarcasmo. Sabía que iba a buscar a Viviana, pero ya no me importaba. No importaba a quién fuera, ya no tenía nada que ver conmigo. Hugo y yo nos conocimos en la universidad y me confesó su amor tan pronto como me vio. En ese momento me asusté y corrí de regreso al dormitorio con mi compañera de cuarto. Después de eso, él me esperaba todos los días frente al dormitorio. Cada vez que me veía, me confesaba su amor y me pedía que fuera su novia. Hizo esto durante 4 años. Mis compañeros de clase se conmovieron con él, pero aún no acepté porque no creía en el amor a primera vista. Después de graduarnos, siguió mis pasos a cada ciudad a la que iba. 2 años después me conmoví por él y acepté ser su novia. 1 año después nos casamos. Pensé que viviría una vida feliz después del matrimonio, ya que tenía un esposo que me amaba. Y eso fue cierto al principio, pero luego apareció Viviana. Fue entonces cuando me di cuenta de que Hugo me había perseguido porque Viviana y yo nos parecíamos un poco y que la persona que siempre había amado era Viviana. Qué irónico. Me convertí en el sustituto de Viviana. Qué lástima que no lo entendí antes, de lo contrario, no lo habría hecho.
Mientras tocaba mi vientre, me giré y entré en el dormitorio para empacar mis cosas. El doctor me dijo que descansara bien después de regresar a casa al menos durante un mes, pero ahora solo quería irme de esta casa. Cuanto más tiempo me quedara, más dolor sentiría. Tomé mi maleta y me fui del lugar donde había vivido durante 5 años sin ningún remordimiento. Alquilé una pequeña casa y llamé a mi mejor amiga Laura, pidiéndole que me ayudara a tomar un mes de licencia en el trabajo. Me quedé en la casa alquilada y descansé en paz por la tarde. Hugo me llamó desde casa. ¿Dónde estás? ¿Por qué todas tus cosas desaparecieron? Me reí. Estoy haciendo espacio para ti, Viviana. ¿No es esto lo que siempre has querido? Me fui. Ahora puedes traerla a casa y vivir con ella abiertamente. ¿De qué estás hablando? Te lo advierto, vuelve inmediatamente. Toqué el teléfono y me reí, imaginando la escena de Hugo al otro lado, furioso. En el pasado podía controlarme debido al bebé, pero ahora que el bebé se había ido, ya no le tenía miedo a nada. Hugo me llamaba todos los días. Al principio contestaba, pero luego lo ignoré y lo puse en la lista negra. Lo había consentido demasiado antes. Él decía que quería escuchar mi voz cada vez que llamaba, así que no importaba lo tarde que fuera, siempre contestaba. Pero nunca me preguntó si estaba cansada. Pensándolo bien, me di cuenta de que fui estúpida. Un mes después sentí que me había recuperado, así que fui a la iglesia. Fui allí a rezar por mi hija, que era lo único que podía hacer por ella como su madre. Al salir de la iglesia, escuché una voz. Hugo, tu cumpleaños se acerca. Quiero conseguirte un talismán como regalo. No te importará este regalo barato, ¿verdad? No me gusta cualquier cosa que me des. Además, el talismán no es barato. Lo llevaré conmigo todo el tiempo. Sí, es genial. Hugo y Viviana caminaban de la mano, hablando y riendo. Los miré sin expresión. Cuando Hugo me vio, mostró una cara de incomodidad, pero rápidamente desapareció. Se acercó para cuestionarme. ¿Qué haces aquí? Esa fue una pregunta ridícula. Si ellos podían venir, ¿por qué yo no? Sofía, qué coincidencia. Viviana se acercó a mí sonriendo, sus ojos llenos de orgullo al mirarme. No me malinterpretes. Solo vine a buscar un talismán para Hugo. Solté una carcajada sarcástica. No sé si él necesita un talismán, pero tú definitivamente lo necesitas. Una amante que destruye la familia de los demás debe llevar un talismán. La expresión de Viviana cambió al instante. El rostro de Hugo se oscureció. Suficiente, Sofía. Te he dicho que la relación entre Viviana y yo es pura. ¿Por qué hablas así? Tu relación no tiene nada que ver conmigo. No me importa, Hugo. Ya le pedí al abogado que redactara los papeles de divorcio. Quiero divorciarme de ti. ¿Qué dijiste? Hugo me miró incrédulo. No podía creer que quisiera divorciarme de él. Sofía, ¿por qué quieres divorciarte de Viviana? Parecía ansiosa, pero pude ver la alegría en sus ojos. Es por mi culpa. Miró a Hugo con una mirada de disculpa. Es todo mi culpa, Sofía me malinterpretó. Hugo, mejor me voy ahora. Viviana seguía actuando, mostrando un comportamiento hipócrita que me hizo sentir tan mal que casi vomité. Creo que de hecho deberías irte ahora. No tiene nada que ver contigo. Hugo la consoló. Siempre había sido así. Cada vez que Viviana mostraba una apariencia lastimosa, él se preocupaba por ella. ¡Qué estúpido! Sofía, ya tomé una decisión. Hugo se giró y me miró con un tono amenazante. Soy el padre del niño. Si te divorcias de mí, el bebé nacerá sin un padre. ¿Es eso lo que quieres? Mi hijo. Sentí un nudo en el corazón. El niño ya no estaba. Sí, señorita Blanco. Deberías pensarlo bien. Viviana no estaba contenta de que Hugo no aceptara de inmediato el divorcio, pero aún así intentaba disfrazarse como una mujer bondadosa. Es tan triste que el bebé no tenga padre. Yo también le conseguiré un talismán al bebé hoy mismo. Pueden reconciliarse. ¡Qué atrevida! ¿Cómo se atrevía a mencionar al bebé? Ella fue quien mató a mi hijo. Grité. No tienes derecho a mencionar a mi hijo. Hugo inmediatamente protegió a Viviana detrás de él y me miró frunciendo el ceño. ¿Estás loca, Sofía? Desearía estarlo. Así no me dolería tanto pensar en mi hijo. Las lágrimas fluyeron incontrolablemente por las comisuras de mis ojos. Hugo se quedó atónito. Era la primera vez que me veía llorar. En ese momento un sacerdote salió de la iglesia y se acercó a mí.
Señorita, hace un momento olvidó decirme el nombre de su hijo fallecido. Me limpié las lágrimas. Se llama Annie. Ese fue el nombre que le di a mi bebé. Espera. El niño del que hablas es nuestro hijo. El rostro de Hugo palideció. Lo miré fríamente. No es tu hijo. Es mío. Ella no tiene nada que ver contigo. Hugo se quedó congelado en su lugar. Su cuerpo temblaba ligeramente. Decidí que mi venganza no sería rápida ni silenciosa. Quería justicia, pero más que eso, quería que el mundo supiera quiénes eran realmente Hugo y Viviana. Me arrebataron algo que jamás podría recuperar, mi hija. Y me aseguraría de que todos conocieran la verdad. Primero consulté con un abogado. Le conté cada detalle, cómo Viviana me empujó y cómo Hugo ignoró mis súplicas, lo que resultó en la pérdida del bebé. Me explicó que aunque había pasado un tiempo, era posible abrir un caso por lesiones y negligencia. No sería fácil, pero yo estaba decidida a hacerlo. Mientras el proceso legal comenzaba, tracé mi estrategia para exponerlos públicamente. Abrí cuentas anónimas en redes sociales y empecé a contar mi historia con precisión. No buscaba parecer vengativa, mi relato era frío, directo y lleno de pruebas. Sabía que la gente se indignaría, porque la injusticia siempre genera reacciones intensas. Publiqué fotos mías en el hospital y narré cómo Hugo había dejado de ayudarme para llevar a Viviana al hospital, mientras yo sufría en el suelo. Conté cómo perdí a mi hija debido a su negligencia. Las respuestas llegaron rápido. Mi historia se volvió viral. Las personas comenzaron a compartirla, a dejar mensajes de apoyo y, sobre todo, a señalar a Hugo y Viviana como responsables. Los comentarios en sus publicaciones aumentaban día a día, tachándolos de asesinos y monstruos. Las marcas que trabajaban con ellos empezaron a romper contratos. Nadie quería verse involucrado en ese escándalo. Viviana, que siempre presumía de su estilo de vida en redes, fue la primera en derrumbarse. Desactivó sus cuentas, pero ya era demasiado tarde, la historia estaba por todas partes, y la gente no iba a olvidar. Mientras tanto, mi abogado seguía reuniendo pruebas. Logramos que médicos confirmaran que si hubiera recibido atención inmediata, mi hija podría haber sobrevivido. Testigos, incluyendo vecinos y amigos, declararon a mi favor. La fiscalía presentó cargos, Viviana por lesiones graves y Hugo por negligencia. La noticia llegó a los medios, y pronto toda la ciudad sabía quiénes eran realmente. Ellos intentaron negarlo todo. Viviana afirmaba que mi caída fue un accidente y que yo estaba inventando todo por despecho. Nadie le creyó. Hugo, desesperado, comenzó a perder el control en público. Fue visto gritando a periodistas y sus amigos y patrocinadores lo abandonaron uno a uno. Viviana, por su parte, empezó a mostrarse nerviosa y desesperada. Sabía que el mundo les había dado la espalda. Finalmente el juicio comenzó y yo me aseguré de estar allí en primera fila. Hugo intentó justificarse, diciendo que no entendía la gravedad de lo que había pasado. Pero la fiscalía presentó pruebas contundentes, él eligió conscientemente abandonar a su esposa en el suelo para llevar a Viviana al hospital. Viviana, en un intento de parecer víctima, lloró en el estrado, pero sus lágrimas no convencieron a nadie. Después de semanas de testimonios y pruebas, el veredicto fue claro: culpables. Viviana fue sentenciada a varios años de prisión por lesiones graves, y Hugo recibió una pena aún mayor por negligencia y abandono. Su mundo perfecto se había derrumbado por completo, y esta vez no había escapatoria. Cuando el juez pronunció la sentencia, me levanté y salí del tribunal sin mirar atrás. No necesitaba ver su ruina, ya sabía que su sufrimiento apenas comenzaba. Aunque la pérdida de mi hija siempre sería una herida abierta, sentí una paz que no había experimentado en mucho tiempo. Annie nunca volvería, pero su memoria había sido honrada. Pude seguir adelante sabiendo que la justicia se había hecho. Hugo y Viviana estaban donde debían estar, en prisión y fuera de mi vida para siempre. Por fin era libre. Después del juicio, la puerta que necesitaba cerrar finalmente se cerró para siempre. Hugo y Viviana estaban en la cárcel, y yo era libre. La sensación era casi irreal. Aún cargaba conmigo el dolor de la pérdida de mi hija, pero al mismo tiempo, sentía que podía respirar otra vez. No era un alivio completo, nunca lo sería, porque Annie nunca regresaría, pero era suficiente para seguir adelante. Al principio, la paz fue extraña. Pasé semanas en silencio adaptándome a la idea de que ya no tenía que mirar por encima del hombro ni preocuparme por mensajes de Hugo. Ya no había manipulación, ni traiciones, ni los comentarios sarcásticos de Viviana. Ese capítulo de mi vida estaba cerrado. Me mudé a otra ciudad, lejos de los lugares que contenían recuerdos de ellos. Alquilé una casa pequeña, con grandes ventanas por donde entraba la luz del sol.
Empecé a construir una nueva rutina. Todos los días caminaba por un parque cercano, cuidaba las plantas de mi pequeño jardín y leía libros que nunca había tenido tiempo de leer antes. Poco a poco descubrí que era posible volver a encontrar momentos de alegría, aunque la cicatriz seguía allí. Laura permaneció a mi lado, como siempre. Nos veíamos los fines de semana y hablábamos de todo, excepto del pasado. Ella me recordaba lo fuerte que era por haber enfrentado todo y haber encontrado la forma de seguir adelante. Y aunque no me sentía fuerte todos los días, saber que alguien creía en mí hacía toda la diferencia. Mientras yo reconstruía mi vida, Hugo y Viviana se consumían en la cárcel. De vez en cuando recibía noticias de ellos. Amigos en común me contaban que Hugo estaba aislado, hundido en la depresión, sin visitas ni esperanza de salir pronto. Viviana por su parte intentaba sobrevivir como podía, pero sin el glamour que tanto adoraba. Su arrogancia no le sirvió de mucho en prisión, y pronto fue olvidada por todos. No necesitaba más detalles. Saber que estaban lejos pagando por lo que hicieron era suficiente. No necesitaba venganzas adicionales. La verdadera justicia no estaba solo en las rejas que los encerraban, sino en el hecho de que nunca más tendrían control sobre mí. Con el tiempo encontré nuevas pasiones. Volví al trabajo y con el impulso de Laura, me inscribí en un curso de arte. La pintura se convirtió en mi manera de expresar lo que sentía. Cada cuadro que creaba era una forma de transformar mi dolor en algo hermoso. Años después, para mi sorpresa, una galería local expuso algunas de mis obras. Un día, en un momento de introspección, pinté un retrato de Annie, imaginando cómo habría sido. No fue una pintura triste, fue un homenaje. Colgué el cuadro en mi sala, como un recordatorio silencioso de que, aunque ella no estaba conmigo físicamente, su memoria viviría siempre en mi corazón. Los años pasaron. La vida continuó con un ritmo más suave y tranquilo. Hice nuevos amigos, viajé a lugares que siempre quise conocer y, sobre todo, aprendí a apreciar a la persona en la que me había convertido. El dolor nunca desapareció por completo, pero dejó de ser una carga. Se transformó en parte de mi historia, una parte que llevaba con orgullo por haberla superado. Una mañana, mientras tomaba café, recibí una carta inesperada de la prisión. Era de Hugo. No necesitaba abrirla para saber que contenía un intento de disculpa o una súplica desesperada de redención. Sostuve la carta por un momento, reflexionando sobre el pasado, pero luego la arrojé a la basura sin leerla. No necesitaba nada de él. No necesitaba perdones. Su tiempo en mi vida había terminado. Con una sonrisa tranquila, tomé mi taza de café y salí al balcón, observando el sol naciente en el horizonte. Ese era mi futuro. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que estaba exactamente donde debía estar. Debía estar.